En un mundo donde la realidad se desmorona, un científico descubre un fenómeno inquietante: cada decisión que toma crea una nueva versión de sí mismo en universos paralelos. Pero cuando estas versiones comienzan a interactuar entre sí, surge una pregunta aterradora: ¿cuál de ellos es el original? Sumérgete en esta historia de ciencia ficción híbrida llena de misterios, dilemas morales y revelaciones que desafiarán tu percepción de la existencia. Si te gusta lo desconocido, suscríbete al canal para no perderte esta increíble aventura. El año era 2147 y la humanidad había alcanzado niveles tecnológicos que rozaban lo místico. Los avances en física cuántica habían permitido la creación de dispositivos capaces de manipular las leyes fundamentales del universo. Sin embargo, estos experimentos también abrieron puertas a fenómenos inexplicables. En un laboratorio subterráneo situado en las afueras de Nueva Helsinki, un científico llamado Dr. Elias Voss trabajaba obsesivamente en un proyecto clasificado como espejo cuántico. Elías era conocido por su genialidad, pero también por su tendencia a ignorar protocolos de seguridad. Su objetivo era simple en teoría pero complejo en práctica: crear una interfaz que permitiera observar universos paralelos. Lo que encontró, sin embargo, fue mucho más profundo. Una noche, mientras ajustaba los parámetros de su dispositivo, algo extraordinario ocurrió. Una luz intensa llenó la sala y Elías sintió como si su conciencia fuera arrancada de su cuerpo. Cuando abrió los ojos, vio algo que lo dejó sin palabras. Frente a él, en el reflejo del portal, había otra versión de sí mismo. Esta versión vestía diferente, llevaba el cabello más largo y parecía mirarlo con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «No puede ser real», murmuró Elías, acercándose lentamente al portal. Extendió una mano hacia el reflejo, y éste hizo lo mismo. Pero entonces, algo extraño sucedió: el reflejo no siguió su movimiento exacto. En lugar de imitarlo, sonrió de forma siniestra y comenzó a hablar. «Hola, Elías», dijo la figura. «Bienvenido a tu primera interacción conmigo». Elías retrocedió, confundido y asustado. Sabía que esto no era un simple reflejo, estaba viendo a una versión alternativa de sí mismo, una que existía en otro universo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Elías pronto comprendió que el portal no solo mostraba un universo paralelo, sino múltiples versiones de sí mismo en diferentes realidades. Algunas eran casi idénticas a él, con pequeñas diferencias en elecciones pasadas. Otras eran completamente distintas, mostrando versiones de Elías que habían tomado decisiones drásticamente opuestas en puntos clave de su vida. «Esto es fascinante», dijo Elías mientras observaba a una versión de sí mismo que había abandonado la ciencia para convertirse en pintor. «Pero también es aterrador». Pronto, Elías comenzó a notar patrones. Las versiones alternativas parecían estar conscientes de su existencia y, en algunos casos, intentaban comunicarse con él. Una versión particularmente insistente, que se identificó como Elías 5, advirtió que abrir el portal podría tener consecuencias catastróficas. «Debes cerrarlo», dijo Elías 5, su rostro tenso con urgencia. «Cada vez que interactúas con estas realidades, creas nuevas ramificaciones. Esto podría desestabilizar todo». Pero Elías no estaba dispuesto a detenerse. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento monumental, algo que cambiaría para siempre la comprensión humana del multiverso. Decidido a explorar más allá del portal, Elías desarrolló un dispositivo que le permitiría proyectar su conciencia a otras realidades. La primera prueba fue un éxito parcial: logró visitar un universo alternativo donde había decidido dedicarse a la música en lugar de la ciencia. Allí, conoció a una versión de sí mismo que tocaba el piano en un pequeño bar lleno de neons vibrantes. «Fascinante», dijo Elías, observando a su contraparte tocar una melodía melancólica. «Pero sigo siendo yo, ¿verdad?». Sin embargo, no todas las interacciones fueron tan pacíficas. En otra realidad, Elías encontró una versión de sí mismo que había utilizado el espejo cuántico para manipular otros universos, causando caos y destrucción. Esta versión, conocida como Elías Omega, lo confrontó directamente. «Sabía que vendrías», dijo Elías Omega, su voz fría y calculadora. «Y ahora que estás aquí,
puedo mostrarte el verdadero poder del multiverso. La interacción terminó abruptamente cuando Elías Omega intentó capturar su conciencia, forzándolo a regresar a su propio universo. Aunque logró escapar, Elías sabía que había despertado algo peligroso. Con cada interacción, Elías comenzó a notar anomalías en su propio universo. Pequeños detalles cambiaban sin explicación, objetos aparecían en lugares donde no deberían estar, recuerdos no coincidían con eventos reales y personas cercanas actuaban de manera extraña, como si fueran versiones alternativas de sí mismas. Esto no puede continuar, dijo Elías, revisando los datos en su terminal. El multiverso está colapsando sobre sí mismo. Consultó a sus colegas científicos, pero ninguno entendía completamente la magnitud del problema. Solo Elías 5, la versión más insistente, parecía tener una solución. Debes sellar el portal, dijo Elías 5 durante una comunicación telepática. Es la única manera de evitar que el colapso se extienda. Pero Elías se resistía. Sabía que cerrar el portal significaría renunciar a todo lo que había descubierto, y no estaba dispuesto a hacerlo sin explorar más. Decidido a encontrar una solución que no implicara cerrar el portal, Elías desarrolló una máquina que llamó sincronizador cuántico. Este dispositivo estaba diseñado para estabilizar las conexiones entre universos, evitando que las ramificaciones se descontrolaran. Si funciona, podré mantener el equilibrio sin sacrificar el acceso al multiverso, dijo Elías mientras realizaba los últimos ajustes. La primera prueba fue prometedora. Las anomalías en su universo disminuyeron y las interacciones con otras versiones de sí mismo se volvieron más controladas. Sin embargo, pronto descubrió un efecto secundario inesperado: cuanto más usaba el sincronizador, más difícil le resultaba distinguir entre su propia realidad y las demás. A medida que Elías profundizaba en su investigación, comenzó a experimentar visiones perturbadoras. En ellas, veía fragmentos de otras realidades superpuestos a su entorno, calles familiares transformadas en paisajes alienígenas, amigos y colegas sustituidos por versiones alternativas, e incluso su propio reflejo actuando de manera independiente. ¿Qué me está pasando?, se preguntó Elías, mirándose en un espejo convencional. Por un momento, su reflejo sonrió de forma siniestra antes de volver a la normalidad. Sabía que estaba perdiendo el control. El uso excesivo del sincronizador estaba fusionando su conciencia con las de sus contrapartes y pronto ya no sería capaz de diferenciar quién era realmente. Desesperado por encontrar una solución, Elías decidió buscar ayuda en otras versiones de sí mismo. Reunió a un grupo diverso de contrapartes, cada una con habilidades únicas derivadas de sus respectivas realidades. Juntos, formaron un equipo improvisado para enfrentar la amenaza del colapso multiversal. Esto es insólito, dijo una versión de Elías que había desarrollado habilidades psíquicas. Nunca pensé que colaboraría conmigo mismo. El equipo trabajó incansablemente para modificar el sincronizador, buscando una forma de estabilizar el multiverso sin sacrificar sus conexiones. Pero pronto descubrieron que Elías Omega estaba manipulando eventos desde las sombras, tratando de sabotear sus esfuerzos. La confrontación final con Elías Omega fue épica. Utilizando tecnología avanzada y habilidades adquiridas en sus respectivos universos, el equipo de Elías enfrentó a su contraparte maligna en un campo de batalla multidimensional. No pueden detenerme, dijo Elías Omega, su figura distorsionada por energías oscuras. Soy el futuro del multiverso. La batalla fue intensa, con explosiones de energía que cruzaban realidades y alteraban temporalmente el tejido del espacio-tiempo. Finalmente, Elías logró derrotar a su contraparte utilizando una combinación del sincronizador y una estrategia coordinada con su equipo. Con Elías Omega neutralizado, el equipo enfrentó una decisión difícil: cerrar el portal permanentemente. Sabían que esto significaba perder el acceso al multiverso, pero también entendían que era la única forma de garantizar la estabilidad de todas las realidades. Elías, quien había liderado esta misión desde el principio, sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. Es hora de decir adiós, dijo Elías con un tono de resignación mientras activaba el mecanismo final en el sincronizador cuántico. Las luces del laboratorio parpadearon mientras el portal comenzaba a colapsar sobre sí mismo, emitiendo pulsos de energía que reverberaban por todo el espacio-tiempo.
Las conexiones entre universos se desvanecieron lentamente, dejando solo fragmentos de recuerdos y experiencias compartidas. Las versiones alternativas de Elías observaron cómo sus propias existencias comenzaban a desdibujarse poco a poco. Algunos asintieron en señal de aceptación, otros simplemente desaparecían sin decir una palabra. Elías 5, quien había sido su aliado más cercano durante esta odisea, fue el último en desvanecerse. Antes de partir, miró directamente a los ojos de Elías y le dijo, «Recuerda quién eres». Cuando el portal finalmente se cerró, el silencio llenó el laboratorio. Elías permaneció inmóvil frente al dispositivo ahora inactivo, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había salvado el multiverso, pero también había perdido algo irreemplazable, la conexión con las infinitas posibilidades que alguna vez lo definieron. Los días siguientes fueron extraños para Elías. Aunque el peligro había pasado, sentía como si una parte de él hubiera quedado atrapada en el portal. Había aprendido tanto sobre sí mismo y sobre las infinitas ramificaciones de cada elección que tomar, que regresar a la monotonía de su vida cotidiana parecía casi surrealista. El universo es vasto y lleno de misterios, reflexionó Elías mientras caminaba por las calles de Nueva Helsinki una noche tranquila. Observó las luces neón de los edificios reflejándose en los charcos formados por la lluvia reciente, pensando en cuántas versiones de esa misma escena podrían estar ocurriendo en otros lugares, realidades que ya no podía alcanzar. Pero quizás algunos secretos están mejor guardados. A pesar de la pérdida, Elías encontró consuelo en saber que había tomado la decisión correcta. El cierre del portal no solo había evitado un colapso catastrófico, sino que también había restaurado el equilibrio natural del multiverso. Ahora, su trabajo consistía en asegurarse de que nadie más intentara abrir puertas que no debían ser abiertas. Con el tiempo, Elías decidió compartir su experiencia con el mundo, aunque de manera cuidadosa. Publicó varios artículos científicos detallando los principios teóricos detrás del espejo cuántico, pero omitió información crítica que podría permitir a otros replicar su experimento. También organizó conferencias donde hablaba sobre los riesgos éticos y prácticos de manipular el tejido del multiverso. La ciencia debe avanzar, pero siempre con responsabilidad, declaró Elías durante una charla en la Universidad de Nueva Helsinki. El conocimiento es poder, pero también puede ser una carga. Sus palabras resonaron profundamente en muchos jóvenes científicos que asistieron a sus conferencias. Entre ellos estaba una estudiante brillante llamada Lyra Solen, quien quedaría marcada por las enseñanzas de Elías y eventualmente continuaría su legado. Mientras Elías trabajaba para reintegrarse a la sociedad, comenzó a notar cambios sutiles en su perspectiva. Las decisiones que antes le resultaban triviales ahora las analizaba con mayor cuidado, sabiendo que incluso las elecciones aparentemente insignificantes podían tener consecuencias inesperadas. También se dio cuenta de que, aunque había cerrado el portal, las lecciones aprendidas durante su viaje seguían influyendo en su vida diaria. Empezó a valorar más las pequeñas cosas, el sonido de la lluvia golpeando su ventana, el aroma del café recién hecho, las conversaciones espontáneas con viejos amigos. Estas experiencias, aunque mundanas, le recordaban que incluso en un universo tan vasto e incierto, había belleza en la simplicidad. Quizás no necesito buscar en otros mundos para encontrar significado, pensó Elías mientras observaba el amanecer desde su balcón. Tal vez el verdadero propósito está aquí, en este momento. Años después, Elías recibió una carta inesperada. Era de Lyra Solen, quien había seguido sus pasos y ahora dirigía un equipo de investigación dedicado a explorar fenómenos cuánticos sin comprometer la integridad del multiverso. En la carta, Lyra le explicaba cómo su trabajo había inspirado avances revolucionarios en campos como la medicina, la energía limpia y la comunicación interplanetaria. Gracias por mostrarnos que la curiosidad debe ir de la mano con la responsabilidad, escribió Lyra. Su legado vive en cada descubrimiento que hacemos hoy. Elías sonrió mientras doblaba la carta. Sabía que, aunque nunca volvería a interactuar con otras versiones de sí mismo, su impacto en el mundo seguiría creciendo a través de aquellos a quienes había inspirado. Con el paso del tiempo, Elías comenzó a ver su experiencia con el espejo cuántico no como una pérdida, sino como un regalo.
Había vislumbrado la inmensidad del multiverso y comprendido que, pese a su complejidad, cada realidad tenía su propio valor y propósito. No somos solo el producto de nuestras decisiones, reflexionó Elías mientras escribía sus memorias. Somos también el eco de las posibilidades que dejamos atrás. Y tal vez, en algún lugar, esas posibilidades sigan viviendo. Sabía que nunca tendría todas las respuestas, y eso estaba bien. Después de todo, el misterio era lo que hacía que la vida fuera digna de ser vivida. Aunque Elías había logrado cerrar el portal, sabía que el universo siempre estaría lleno de preguntas sin respuesta. Nuevas tecnologías emergían constantemente, y con ellas venían nuevos dilemas éticos y filosóficos. Pero también había esperanza. Cada generación traía consigo mentes frescas y visionarias, dispuestas a explorar los límites del conocimiento humano. El futuro es incierto, dijo Elías durante una entrevista en vivo. Pero si aprendemos a mirar más allá de nosotros mismos y a trabajar juntos, siempre habrá luz al final del túnel. Su mensaje resonó en millones de personas alrededor del mundo, recordándoles que, aunque el universo sea vasto e insondable, nuestra humanidad reside en cómo elegimos enfrentarlo. Después de décadas de servicio a la ciencia, Elías decidió retirarse oficialmente. Vendió su laboratorio y donó gran parte de su equipo a instituciones educativas, asegurándose de que las próximas generaciones tuvieran acceso a herramientas que pudieran usar para construir un futuro mejor. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza y paz. Allí pasó sus días escribiendo libros, pintando paisajes y observando las estrellas. Aunque ya no era el científico prodigio que había cambiado el curso del multiverso, seguía siendo una figura respetada y admirada. He hecho todo lo que podía, dijo Elías durante una entrevista final antes de desaparecer de la vida pública. Ahora es su turno de escribir el próximo capítulo. El trabajo de Elías no solo transformó la ciencia, sino también la forma en que la humanidad veía el universo. Su historia inspiró movimientos globales hacia la cooperación internacional, la ética científica y la sostenibilidad ambiental. Monumentos fueron erigidos en su honor y su nombre se convirtió en sinónimo de innovación responsable. El legado de Elías Vaz nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, dijo un historiador durante una ceremonia conmemorativa. Nos enseñó que el verdadero progreso no es solo tecnológico, sino también moral. Con el tiempo, la humanidad continuó evolucionando. Colonias en otros planetas prosperaron gracias a tecnologías desarrolladas bajo los principios establecidos por Elías. Nuevas formas de arte surgieron, inspiradas por la idea de múltiples realidades coexistiendo simultáneamente. La filosofía y la religión también se vieron influenciadas, abrazando conceptos de dualidad y unidad. Somos infinitos, pero también únicos, dijo un poeta durante un festival cultural. Cada uno de nosotros es una pieza de un rompecabezas cósmico que aún estamos tratando de entender. Aunque Elías ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía vivo en el corazón de la humanidad. Generaciones futuras continuaron explorando el cosmos con la misma curiosidad que él había demostrado, pero siempre guiados por el principio fundamental de respetar los límites del universo. El eco de Elías Vaz seguirá resonando en cada estrella que alcancemos y en cada pregunta que nos atrevamos a hacer, dijo Lyra Solen durante una conferencia galáctica. Porque aunque el multiverso sea insondable, nuestro deseo de comprenderlo es lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Si te ha gustado la historia, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tus pensamientos. Hasta la próxima historia épica.